Muy buenas tardes ya. Queremos seguir estudiando el libro de Corintios o la carta de Pablo a los Corintios. Hoy nos corresponde el capítulo 12. El capítulo 12 es bastante extenso. Lo dividimos acá en dos partes que están, digamos, interconectadas. Que la parte que habla de lo que son los dones espirituales, y la segunda parte donde el apóstol Pablo hace una comparación del cuerpo de Cristo con la iglesia, también relacionado a los mismos dones. No vamos a dar lectura a todo el capítulo, sino que vamos a ir leyendo a medida que vamos avanzando en la meditación. Así que acá tenemos en Corintios 12, y queremos compartir una introducción que tiene que ver con lo que ya vimos en los domingos anteriores. Las divisiones que habían en la iglesia, los distintos problemas, los distintos conflictos. También el desorden en el culto y cada uno velando por sus propios intereses. Vemos que la iglesia de Corinto tenía un sinnúmero de problemas, inclusive como vimos el domingo pasado, problemas en la cena del Señor. Cada uno se adelantaba a comer lo que había traído sin esperar a los demás, sin preocuparse por el prójimo. Así que a pesar de todas estas dificultades y problemas de la iglesia, era una iglesia que tenía manifestación de los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, o carismas, como dicen algunas traducciones. Y con respecto a los dones tampoco era muy distinto. O sea, cada uno buscaba los dones que resaltaban más. Acá para los corintios les era muy importante el don de lenguas, un don que les permitía sobresalir sobre los demás, mostrar mayor espiritualidad. Y también en esta competencia entre los distintos grupos que habían dentro de la iglesia, está que tiene más personas con dones de lengua, el otro, no, yo tengo más que tú. Entonces se producía algo que no era lo que el Señor quería para la iglesia. Además, menospreciaban los hermanos que tenían dones que eran menos vistosos o menos visibles delante de la comunidad. Habían desórdenes en el culto, todos hablando al mismo tiempo, cada uno queriendo sobresalir sobre los demás, mostrarse más espiritual que el otro. Y Pablo debe intervenir en este asunto, así como ha intervenido en tantos otros asuntos. Y acá hace las aclaraciones necesarias respecto del uso y el orden de los dones. Así que buscaba el significado de la palabra don. Y dice el diccionario que es una dádiva, un regalo, habilidad o gracia especial para tratar algo. También algunas traducciones usan carisma, que dice el significado que es don gratuito que Dios concede con abundancia a una criatura. Pero bueno, vamos al capítulo 12, vamos a los versículos 1 y 2. Y acá Pablo dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Pablo recuerda de dónde vinieron. Vinieron del paganismo, donde adoraban a estatuas, ídolos mudos, pero que estos eran aprovechados, esta adoración a estos ídolos, por los demonios, para llevarlos a trances de posesión demoníaca, naturalmente. También hablaban en lenguas, había desórdenes, griterío, profecía o adivinación y sanación. Y estamos viendo que la iglesia de Corinto no se distinguía mucho de un culto pagano. Y lo que debería ocurrir justamente es que la iglesia no es lo mismo que un culto pagano. Acá estamos adorando a Dios. Y las manifestaciones que ocurrían en la iglesia de Corinto se asemejaban muchísimo a un culto pagano por su desorden y todo lo demás. O sea, acá en Chile no es muy frecuente ver
estos cultos paganos, la santería que llamamos nosotros en Brasil. Pero sí, en Brasil es muy común. De hecho, frente a mi casa tenía uno de esos centros espíritas, centros de Umbanda, en los cuales se practicaban estos hechos. Posesiones demoníacas, sanaciones, adivinación y todo más. El propio Satanás puede disfrazarse de ángel de luz, es lo que indica 2 Corintios 11 al 14. O sea, también los demonios, Satanás mismo, pueden sanar, pueden, con poderes de adivinación, predecir futuro, podemos decir así. Así que acá Pablo tiene que levantar una mano de alerta. Y eso está en el versículo 3. Y dice así: por esto les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es Señor, sino que por el Espíritu Santo. Había que discernir en qué espíritu estaban ocurriendo estas manifestaciones de dones, o podemos decir estas manifestaciones espirituales. Los corintios debían discernir. ¿De dónde? Recién salieron del paganismo. ¿Qué diferencia hay entre el culto pagano y la adoración a Dios y la manifestación de los dones espirituales por medio del Espíritu Santo? Pablo acá da un indicador para distinguir entre el Espíritu Santo y los otros espíritus en el contexto de los corintios. Acá nadie que vaya en contra de Jesús puede venir del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo. Y todo aquel que confiesa a Jesús en su vida, también debe venir del Espíritu Santo. Pero podemos ver también otros contextos en la palabra del Señor que relata que personas usando el nombre de Jesús muestran diferentes manifestaciones espirituales, pero las usaban en beneficio propio y sus corazones nunca estuvieron realmente con Cristo. Mateo 7, 22 al 23 dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Acá tampoco deberían en la iglesia de Corinto comportarse como en los cultos paganos de donde habían salido. ¿Qué ejemplo estaban los corintios dando a las personas recién llegadas? ¿O cómo los veían los de afuera? ¿Podían ellos ver una diferencia entre lo que sería o debería ser el culto a Dios y los cultos paganos? Infelizmente la iglesia de Corinto esa diferencia había desaparecido. Versículos 4 al 6 dicen: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Varios estudiosos afirman que acá aparece el concepto trinitario de Dios. Dios, Jesús y el Espíritu Santo actuando en conjunto, mostrando que a pesar de los diferentes dones, el Señor es el mismo. Ya el versículo 7 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Yo me preguntaba, ¿cuál es la finalidad de los dones? Y la respuesta es lo que dice el texto acá: para el bien de los demás, para la edificación del cuerpo de Cristo, de los miembros de la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que el necesitado sea atendido, para que el enfermo sea sanado, para el que carece de conocimiento sea enseñado, no para el uso propio, no para lucirse más o menos espiritual. En este caso, esta es la finalidad, y eso es lo que busca Pablo enseñarle a los corintios. Acá la finalidad es esta, es para el bien de los demás, para servir al hermano, para ayudarle al crecimiento del cuerpo de Cristo. Bueno, acá hace Pablo un relato en los siguientes versículos de
un listado, podemos decir, de los dones. Pablo no entra en el detalle de cada don, nosotros tampoco lo vamos a entrar, sino básicamente un relato. Acá aparecen como 9 dones, incluso yo pienso que son más porque uno de los dones está en plural. Y dice así: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, que no es la misma fe para la salvación, sino que esta fe para trasladar montañas, para sanar al enfermo. Esa es la fe de la cual se habla acá. Dones para sanar enfermos. Ven que acá está en plural, dones. Entonces significa que hay más de uno. Ya, no especifica Pablo acá cuáles son, pero sabemos que hay diferentes dones para sanar enfermos. Poderes milagrosos, hacer milagros. Profecía, discernir espíritus. Hablar en lenguas, interpretar lenguas. Este hablar en lenguas, acá Pablo lo pone justamente al final, porque a lo que los corintios le daban mayor importancia, acá es de menor importancia. Además que este don de lenguas debemos distinguir que no es el mismo don de lenguas que se manifestó en Pentecostés, donde los extranjeros los escuchaban a los discípulos del Señor hablando en su propio idioma materno, de donde venían. Acá se habla de la glosolalia, o sea que son palabras inentendibles, sílabas expresadas de forma inentendible, que nosotros no entendemos, y el mismo que los habla tampoco los entiende. Por eso debe haber un intérprete para hacerlo. Entonces Pablo acá manifiesta también la necesidad de que esto sea interpretado. ¿Por qué? Porque alguien que tiene el don de lenguas alaba a Dios a través de las expresiones que son inentendibles para nosotros. Puede ser lenguaje de ángeles, pero para nosotros no nos sirven. Sirven de edificación para esta persona. Esta persona se ve y se refleja mayormente espiritual. Pero si no hay una interpretación de esto, no sirve a la comunidad. No sirve para los demás, que es el objetivo del don, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Así que también era necesario la interpretación de las lenguas. Bueno, no es una lista exhaustiva. Hay más dones descritos en la Biblia. Podemos ver Romanos 12, del 6 al 8. Se repiten algunos de estos dones, pero también hay muchos otros relatados. Así que me hice la pregunta: ¿los dones siguen vigentes hoy? ¿Hay manifestaciones de dones en nuestra iglesia? La respuesta es sí, absolutamente. ¿Son los mismos dones de la época de Pablo? No necesariamente. El Espíritu Santo reparte como Él quiere, es su prerrogativa y según la necesidad de cada comunidad de fe, de cada iglesia, dependiendo de la época en que se vive, el contexto geográfico, sociocultural que la iglesia está inserta. Ya en Santiago hay tantas iglesias distintas a lo largo de Chile y que decir alrededor del mundo. Así que la necesidad que existe en nuestra iglesia es distinta a de otras iglesias en otros lugares, y en otros tiempos también fue distinto. Voy a citarle un ejemplo. Para la primera reunión de la conferencia de verano se rompió un computador ahí en comunicaciones, y los hermanos encontraron la forma de que pudiéramos salir al aire por Zoom de igual manera sin ese computador. Y con esto se pudieron conectar 44 personas, hermanos y hermanas de distintos lugares de Chile, y ser bendecidos por la palabra del Señor, por la palabra que estaba siendo expuesta, así como nosotros de forma presencial. No tengo duda que el Espíritu Santo capacitó a los hermanos para encontrar la solución. En la época de Pablo, tener la capacidad tecnológica que tienen ciertos hermanos en el día de hoy no era necesaria, pero para nuestra iglesia en nuestro tiempo es prácticamente imprescindible que el Espíritu Santo dote a hermanos con el don de manejar la tecnología.
Vayamos al versículo 11. La primera parte dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. Y esto se vuelve a repetir de los versículos anteriores. Un mismo Espíritu indica un origen para diferentes dones. Un mismo origen. Había diferentes grupos en la iglesia de Corinto. Uno por acá, otros por allá, unos de Apolos, otros de Pablo, otros de Cristo. Y ellos compitiendo entre sí, enemistados entre sí, criticándose mutuamente. Bueno, ellos tienen dones, los otros también tienen dones, pero todos estos proceden del Espíritu Santo. Tienen un solo origen, hay una unidad acá, una unión. Así que no debemos estar divididos los cristianos. También otra pregunta que me hice. ¿Puedo usar mal un don recibido por el Espíritu Santo? Vemos que sí, y que era la realidad de la iglesia de Corinto. Así que debemos tener también el cuidado de cómo usamos lo que el Señor nos ha entregado por medio del Espíritu Santo. La segunda parte dice, reparte a cada uno según Él lo determina. Como ya lo había dicho, es prerrogativa del Espíritu Santo repartir los dones como Él quiere. Y esto también hay que tener cierto cuidado. Y para mí es de dudar a estos que manifiestan dones espirituales para provecho propio, que están manipulando el Espíritu Santo en reuniones y que dicen al Espíritu Santo qué debe hacer, cómo debe actuar. Pongo en duda, y cuestiono yo, si realmente es el Espíritu Santo u otro espíritu. Porque acá el texto también nos habla de que el Espíritu Santo actúa como Él quiere, reparte los dones como Él quiere, y no se va a estar dejando manipular por alguien que quiere beneficio propio con la manipulación. Pablo acá sigue adelante con la segunda parte del texto, pero interlazada con la primera, y quiere explicar a los corintios con mayor detalle, dando ejemplos, algo que también lo hago, dando ejemplos de cómo son los problemas de la iglesia de Corinto, pero también un ejemplo de cómo debería ser. Así, él hace una analogía comparativa del cuerpo de Cristo, la iglesia en sí, con el cuerpo humano. Y acá muestra una unidad en medio de la diversidad, que lo puse esto como un subtítulo, unidad en la diversidad. Versículo 12 dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno, solo tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. La iglesia, a pesar de ser diversa, está unida en Cristo, que es la cabeza. Como decía el pastor Ricardo el domingo pasado, el que dirige la iglesia es Cristo. Y nosotros servimos al Señor y a la comunidad con los dones que el Señor nos ha entregado. Versículo 13. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Acá podemos decir, se explaya el apóstol en decir ni judíos ni gentiles, ni esclavos o libres. No importa la nacionalidad, no importa el origen, de qué ciudad venimos, de qué país venimos, todos tenemos lugar delante del Señor y todos tenemos lugar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay diferentes personas de diferentes extractos sociales en nuestro medio y cada uno de ellos puede acceder a Cristo de forma libre, sin discriminación. El Señor no discrimina a nadie. Independiente de nuestras diferencias, estamos unidos en un solo cuerpo por la fe en Cristo Jesús. Somos sellados por el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo, cuando aceptamos como Señor y Salvador.
El Señor no discrimina, todos tienen acceso a Él y pueden ser parte del cuerpo de Cristo si creen. Versículos 14 al 17. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Aquí vemos un punto de conflicto. Miembros del cuerpo que no estaban conformes con su don. Querían otro que tal vez fuera más notorio, que mostrara mayor espiritualidad. Pero no todos pueden ser mano, no todos pueden ser ojo, no todos pueden ser oído. Acá el apóstol estaba haciendo ese comparativo con el cuerpo humano. Yo lo quiero hacer con la banda musical. Acá nos deleitamos con el hermano Juan cuando interpreta con su saxo. No todos pueden ser hermano Juan, no todos tienen habilidades musicales. Y aún así, dentro de una banda hay diferentes roles. Acá tenemos la primera guitarra. El hermano Roberto muchas veces lo veo cuando hace sus arreglos en medio de las canciones, que los encuentro espectacular. Pero no todos pueden ser Roberto. Está el bajo, está la batería, la segunda guitarra, que es muy importante. Yo aprendí hace poco esto. Mientras la primera guitarra hace los arreglos, la segunda guitarra es la que lleva el ritmo de la canción. No tenía idea de esto, pero es importante. La segunda guitarra no es tan visible, tan vistosa como el que está haciendo los arreglos, pero es importante y trascendente para llevar el ritmo de la canción. Bueno, la batería, el piano. Si todos tocaran el piano, tendríamos un concierto de piano acá, pero no una banda. Entonces todos en su rol son importantes. Todos los dones, independiente que sean más o menos visibles, son importantes. Acá estaba este conflicto en la iglesia de Corinto. Y Pablo busca por estos ejemplos enseñar a los corintios cuál debe ser el orden, cada uno conforme con lo que el Señor le haya dado. Versículos 18 al 20. En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si miramos nuestro cuerpo, es perfecto. Cada miembro en su lugar. No puedo creer en la evolución, o sea, tengo que creer en la creación. Mirando solo mi cuerpo, tengo que creer que por lo perfecto que es, que alguien me ha creado. Alguien ha hecho el ser humano tal como es. Imagínense si la nariz estuviera en los pies. Soportar el olor a pata todo el día sería horrible. Así que miramos nuestro cuerpo, la perfección que somos, y demos gracias al Señor. El Señor puso como mejor le pareció. Versículos 21 al 24. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que los parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. Al parecer, algunos miembros creían que eran superiores a otros, porque tenían dones más sobresalientes, porque hablaban en lenguas, o tenían dones que aparecían más
o eran más percibidos por los demás, aparentemente más importantes. Pero Pablo corrige acá con esto esa desigualdad. Todos son importantes para el Señor y los menos honrosos necesitan especial cuidado y valoración. Quiero citar otra historia, y eso está que hace ya varios años atrás con mi esposa fuimos a ayudar a un programa de la iglesia que es el Eje. Así que espero que el Eje, después del tema pandémico que estuvo suspendido, en algún momento se pueda volver a hacer. Lo encuentro muy lindo, el tema del programa de jóvenes. Y en esta participación en el Eje nos tocó ser ayudantes de cocina. Y yo les preguntaba a los hermanos, habían hermanos y hermanas allá cocinando, y les preguntaba, ¿usted cocina en un restaurante? ¿Usted es chef o algo así? No, yo cocino en mi casa. Solo que en mi casa tengo que poner un paquete de tallarines, acá tengo que poner 500. Y tengo que poner más agua a la salsa. Así que el Señor ahí le dio el don de la cocina, de preparar los alimentos para este evento a personas que podemos decir así, no estaban visibles frente a los demás. Ya en el escenario estaban ya los presentadores, las bandas musicales, todo lo que hace a este evento, pero por detrás, allá al fondo, estaban las hermanas y los hermanos cocinando para que a la hora de 11 hubiera una comida rica a la mesa. Y por más que tengamos todo el escenario y todo, si no hay una comida, después el programa no sigue. Así que me fue grato ver que al final del último día del programa también había un reconocimiento para aquellos que servían en la cocina o en los distintos roles, tras bambalinas, digamos así, de cuando se hace un evento de esta naturaleza. Pero sí, había un reconocimiento para aquellos hermanos y hermanas que tenían el don de cocinar y de servir un alimento rico a los que estaban participando de este evento. No eran muy visibles, no estaban en la línea de frente, pero su trabajo para el Señor era indispensable. El evento no se podía hacer si no había hermanos y hermanas dedicándose a cocinar, haciendo lo que sabían, el don que tenían, sirviendo al Señor. Así que bueno, sigamos con el versículo 25 y 26. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Este trato igualitario del Señor es el trato que deberían replicar los miembros de la iglesia de Corinto y que la cual debemos replicar todos nosotros en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que no hayan divisiones. Preocuparnos los unos por los otros, sufrir con el que sufre, alegrarse con el que está alegre. Esto refleja la enseñanza fundamental del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto genera unidad. Ya el versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno en particular es parte de este cuerpo. El ser parte del cuerpo no quita la individualidad del miembro. La mano sigue siendo mano, independiente que es parte del cuerpo y forma parte del cuerpo. Lo colectivo no anula lo individual. La unidad no significa pérdida de identidad. Seguimos pensando distinto. Tenemos distintas costumbres, distintas habilidades, distintos dones, pero podemos trabajar en conjunto, por lo que nos une es Cristo. Y así se logra la unidad en la diversidad. Acá lo estaba enseñando el apóstol a la iglesia de Corinto. De esto también podemos sacar enseñanza para nosotros. Ya el versículo 28 habla, en la iglesia
Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. Acá Pablo hace un ordenamiento, da un orden también de importancia. Y vemos que el don de lenguas está al final, en lo que aparece primero, o en los primeros lugares, el don de enseñanza. Ya no habla de los dones prácticamente, sino de las personas las cuales tienen estos dones. Y debido al desorden en esta iglesia, le da un orden. Mira, esto tiene que ser así, así, así y así. Este es el orden. Apóstoles, en segundo lugar profetas, maestros. O sea, dones que edifiquen el cuerpo de Cristo estaban en los primeros lugares. La primera parte del versículo 31, nos saltamos al versículo 31, dice: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Y me preguntaba, ¿cuáles son los mejores dones? O sea, podemos desear tener ciertos dones. De ahí el Espíritu Santo reparte conforme a su voluntad. Pero esta pregunta, ¿cuáles son los mejores dones? Y la respuesta que encontré para mí son aquellos que sirven y edifican a la comunidad de fe en cada contexto donde está inserta. Quizás nuestra iglesia tiene una necesidad de manifestación de dones, en otras iglesias, en otros contextos, otra necesidad. Pero aquellos que sirven y edifican a la comunidad de fe son aquellos que debemos anhelar. Y la segunda parte del versículo 31 dice así: ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Bueno, eso es tema para el próximo domingo, así que les invito a leer el capítulo 13 para que podamos compartir del estudio de este camino más excelente que nos propone Pablo. En conclusión, a pesar de los problemas de la iglesia de Corinto, habían manifestaciones de dones espirituales. Pero había que distinguir con qué espíritu estaban realizando estas manifestaciones. ¿Puedo usar mal un don que el Espíritu me ha dado? Por supuesto que sí. Era lo que estaba ocurriendo en Corinto y lo cual Pablo debe corregir. ¿Cuál es la finalidad de los dones o cuál es la finalidad? Y la respuesta es para el bien de los demás, para el bien de la congregación, para la edificación del cuerpo de Cristo. A pesar de la diversidad de dones, todos proceden del Espíritu Santo, que los otorga según su voluntad. Pablo acá hace un listado que no es exhaustivo de los dones. Hay más dones que aparecen en las Escrituras. Y la pregunta que va relacionada: ¿hay manifestaciones de dones en nuestro tiempo y en nuestra comunidad? Sí, la respuesta sigue siendo sí. ¿Son los mismos dones de la época de Pablo? No necesariamente, porque depende del contexto en que la iglesia está inserta. Para el Señor no hay distinción de personas, sea por su nacionalidad, estatus social. En el cuerpo de Cristo todos son importantes. Después vimos a Pablo hacer una analogía para explicar más fácilmente a los corintios entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano. Unidad en medio de la diversidad. Cristo la cabeza, nosotros como distintos miembros, todos necesarios, todos importantes, todos con su rol, distintos roles, pero sin uno o sin otro, el cuerpo no es el mismo. El Señor da mayor importancia y cuidado al que menos tiene. Delante del Señor todos somos iguales. Ese trato igualitario debería ser ejercido por los miembros del cuerpo para evitar divisiones. Sufrir con lo que sufre, alegrarse con el que se alegra. Esta empatía se puede lograr cuando practicamos ama a tu prójimo como a ti mismo. Oremos. Querido Padre Celestial, damos gracias por este ejemplo de la iglesia de Corinto.
Señor, con tantos problemas, tantas dificultades, con las manifestaciones de los dones espirituales, Señor, pero usados de mala forma. Señor, damos gracias por el ejemplo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a usar los dones que tú nos has dado conforme a tu voluntad, en el lugar que nos corresponde, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el bien de los demás, que es el objetivo. Señor, damos gracias por tu manifestación en nuestro medio, Señor, a veces de forma más visible, a veces de forma invisible, donde nadie percibe, pero que tú estás actuando a través de hermanos y hermanas para la bendición del cuerpo de Cristo. Damos gracias, Señor. Acompáñanos, Señor, y ayúdanos en nuestro día a día a usar nuestros dones, todo lo que tú nos has dado de buena forma, no solo en la iglesia, pero también en nuestro entorno. Lo entregamos todo ante ti, en nombre del Señor Jesús. Amén.